en estos ataques, en estas descalificaciones. Les incomoda que sea mujer, que sea periodista y que descubra sus verdades y que las saque a la luz. Porque finalmente eso es el periodismo. O sea, yo no estoy para aplaudir al poder, no estoy para someterme a él. Para ser incómodos y cuestionar. Sí. ¿No? ¿Quieres que te cuestionen? Y pues resulta no hagas cosas cuestionables. Incómodo, claro, claro. Ahora, yo decía, Anabel, que de pronto eres cuestionada por tu método de investigación, por la rigor periodística, etcétera. Yo tengo aquí dos de tus más recientes publicaciones, ¿no? Las señoras del narco y esta, que es la más reciente, que se presentó apenas hace unos días, La historia secreta. Es muy diferente cuando hablamos de las señoras del narco que cuando hablamos de la historia secreta que involucra al presidente de México, al presidente López Obrador. ¿En qué basas esta investigación? Tienes una entrevista muy interesante con el Minilic, quien fue pues socio, amigo y no sé si compadre, ¿no? También del Chapo Guzmán. Y de los Chapitos. Y de los Chapitos también. Y algunas otras entrevistas de gente de la que no das a conocer su identidad y algunos otros de los que sí das a conocer su identidad. ¿Por qué de unos sí, de otros no? Anabel. Bueno, antes que nada quisiera compartir al auditorio que durante los últimos 20 años he indagado al cártel de Sinaloa. Me he especializado sobre esto. Y esta especialización me ha permitido penetrar a la organización criminal e igual poder describir cómo funcionan los núcleos familiares de estas organizaciones, cómo es la dinámica entre los esposos narcos y sus esposas y sus amantes y sus hijos, que es el libro Las señoras del narco y el de Emma y las otras señoras del narco, pero también penetrar y encontrar los testigos que hablan directamente de cómo son estas relaciones entre los gobiernos y los narcotraficantes. Es importante entender que no existe una cosa sin la otra en un país como México. Y hoy lo vemos más que nunca. Tenemos al país sometido por estas organizaciones criminales. Y no puede existir uno sin el otro. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero estos señalamientos son durísimos, ¿no? El fundamento de esta investigación son tres rutas de investigación que corrieron en paralelo. Okay. Por una parte están lo que vemos todos los días, esta política pública de abrazos, no balazos, esta decisión de saludar a la mamá del Chapo, que cualquiera que minimice esto está mal informado. Imaginemos a un presidente como Mattarella de Italia, que va y saluda a la mamá de Toto Riina. El señor tendría que renunciar a las horas siguientes, en un país donde han masacrado personas, jueces, civiles, en un país como Italia, donde han existido ataques terroristas del crimen organizado. Un presidente que prefiere saludar a la mamá de Toto Riina en vez de saludar a las víctimas, simplemente no tendría cabida. Esa es la vida normal. Lo que ha pasado en este sexenio desde un inicio es una serie de anormalidades. La liberación de Ovidio, etcétera, etcétera. Una pregunta periodística es, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de este comportamiento, dijéramos, totalmente inesperado de un hombre que dijo que iba a romper con el sistema criminal y con todas las redes de corrupción? Por otra parte, está una reunión donde yo me encuentro en una oficina de un fiscal de distrito en Nueva York, en plena pandemia del COVID, entre septiembre y octubre de 2020. Y ahí escucho por primera vez de un oficial de gobierno que la DEA había investigado a López Obrador por el financiamiento del 2006, que habían encontrado información de que ese dinero efectivamente había llegado, pero que habían decidido cerrar la investigación por cuestiones políticas, porque López Obrador iba a lanzarse para el 2012. Que es la misma información que traen otros colegas, ¿no? Otros dos periodistas. ¿No has pensado que esa información la pudo filtrar la DEA? Es muy importante lo que estás diciendo. Yo no ignoro si Tim Golden o los compañeros de Inside the Crime cuándo obtuvieron la información. Yo no lo sé. Nunca he tenido diálogo con ellos. Pero se publica un poco al mismo tiempo. Yo te estoy hablando de una información que yo obtuve en 2020,
No en enero de 2024, no en diciembre de 2023, desde 2020. ¿Qué es lo que hago yo con esta información? Evidentemente yo pienso, puede ser una gran mentira. Los DEA, sabemos, el gobierno de Estados Unidos tienen sus agendas. Los conozco muy bien, los he investigado. Sé cómo algunos agentes de la DEA habían hecho acuerdos con el cártel de Sinaloa y eso viene escrito en mi libro El Traidor. Entonces, lo conozco, conocí la información y fui, dijéramos, escéptica, porque es la obligación de un periodista. Como fui escéptica cuando empecé a recibir las primeras informaciones sobre Genaro García Luna. No es que lo recibí y al otro día lo publiqué. Eso no es periodismo. Yo no sé lo que hicieron los colegas de Insider Crime. Yo no hago esas cosas. Yo tengo la información. ¿Te llega esta información? Y lo que yo hice, ¿será o no será cierto? Yo abro mi propia investigación, paralela e independiente a lo que haya encontrado la agencia antidrogas DEA. Me empiezo a buscar expedientes judiciales que pudieran dar indicios. Empiezo a escarbar en expedientes judiciales en México. Porque si estás hablando, decía el expediente, que Sergio Villarreal Barragán había estado presente, que la Barbie había estado presente, que Arturo Beltrán Leiva había estado presente en todos estos acuerdos del 2006, algunos de ellos están vivos. Algunos de esos expedientes están ahí. Algunos de ellos han testificado en cortes de Estados Unidos. Entonces hago una investigación documental y empiezo a obtener las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, donde él dice en 2010 a la PGR, a Marisela Morales, yo le di dinero personalmente a López Obrador, $500,000, en un hotel en Gómez Palacio Durango. ¿Eso dónde está? En la PGR. En el expediente. En una averiguación previa, que fue las primeras declaraciones ministeriales que rindió el Grande ante Marisela Morales, Joel López, que era un agente de la DEA, Miguel Madrigal, que es otro agente de la DEA, la señorita Guillermina, que era brazo derecho de Marisela Morales, un abogado de Estados Unidos y otros ministerios públicos. ¿Y tú tienes acceso a esta investigación? Tuve información y le hice la entrevista a uno de los testigos que estuvo ahí. Después tenemos los testimonios directos, jurados, bajo juramento de decir verdad, del rey Zambada, de Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada, quien habla en 2 cortes de Estados Unidos de que él directamente le dio dinero a Genaro García Luna. Pero también dice que le dio dinero justamente en fechas parecidas a la campaña de López Obrador desde el 2005, $7 millones. Y lo dice de manera jurada ante un tribunal en 2 juicios en Estados Unidos. Después tenemos el testimonio, por supuesto, de lo que es Minilic, Damaso López Serrano. Es una entrevista muy interesante y muy extensa que tú tienes con el Dijéramos que es una de las columnas vertebrales del libro. Absolutamente, porque Minilic no es hoy un narcotraficante en fuga. Hoy Minilic fue arrestado en Estados Unidos, bueno, se entregó a Estados Unidos, pagó su condena y actualmente este joven exnarco es uno de los principales testigos de cargo contra los chapitos. Es decir, los casos judiciales que tienen los chapitos en Chicago, en Nueva York y en otras partes están basados en gran parte en los testimonios de Minilic que le consta. Minilic afirma, yo estuve en reuniones cuando en 2012 los chapitos decidieron apoyar con millones a la campaña de López Obrador. Lo dice Minilic. Alguien que tiene la credibilidad suficiente como para ser ahorita uno de los principales testigos de cargo de los chapitos. Y otro testigo que están de récord, si me permites, y con eso concluyo. Sí, adelante. Es Guillermo Michel Hernández, alias El Lagartijo, quien afirma que el cártel de Sinaloa, particularmente los chapitos, apoyaron la campaña de López Obrador en 2018. En Estados Unidos se usa mucho esta figura de los testigos protegidos. ¿Tú por qué das por válido todo lo que dicen los testigos protegidos? Que lo que quieren es librarse de una condena. ¿Por qué lo das por válido y por bueno, Anabel? O sea, ¿nunca lo pones en entredicho? Absolutamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y debe hacerse así. ¿Qué es lo que sucede en los diferentes gobiernos del mundo? En la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, contra el crimen organizado que se dedica a la trata de personas,
el crimen organizado que se dedica al tráfico sexual infantil. Que fue de tus primeros trabajos, además. A el tráfico de drogas. ¿En qué se basan principalmente para indagar estos delitos? En los testimonios. Los testimonios en el derecho penal romano, que es la base de todo el derecho penal que impera en el mundo, son una prueba. Los testimonios son una prueba, ya sean los víctimas o los victimarios. Que en Italia, por ejemplo, la ley antimafia, que ha tenido éxitos rotundos, el principal herramienta de esos ministerios públicos, que no operan como en México, sino están directamente con el Poder Judicial y tienen carreras donde puede ser Ministerio Público, juez y Ministerio Público. La base fundamental son los testigos colaboradores. Si no fuera por esos testigos colaboradores, una buena parte del caso de manos pulidas y todo, y manos limpias y todo esto, no hubiera jamás podido resolverse. ¿Qué es lo que se hace con esta dinámica de investigación de ellos? Toman el testimonio, pero después van y corroboran de algún tipo de ¿cómo se dice?, de rastro que haya quedado de estos eventos que generalmente ocurren bajo la mesa. Que eso hacen las investigaciones. Ahora, una investigación periodística, ¿cómo lo haces? De esa misma manera. Por eso tengo acceso a documentos judiciales, tengo acceso a lo que se ve cotidianamente, que es lo que yo te decía. Este comportamiento anómalo del presidente no es fortuito. No, o sea, el comportamiento de López Obrador ya en sí mismo es una prueba. La pregunta que todos los mexicanos nos hacíamos es, ¿prueba de qué cosa? ¿Qué hay detrás de este comportamiento? El hecho de que haya saludado a la madre del Chapo. La política de abrazos no balazos. De que haya ido varias veces a Badiraguato, el haber agradecido a los narcos su actuación en el 2021 cuando sabemos que secuestraron, ¿no? Cuando dice que los narcos son pueblo, poniéndolos al mismo nivel que las víctimas. Son hechos que es increíble cómo los hemos normalizado. Imaginemos esto con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. ¿Qué dirían los morenistas ante todo esto? Ya los habrían llevado a la hoguera y los hubieran quemado en la plaza pública. ¿Por qué si es anormal esta conducta en Genaro García Luna, no es anormal en este gobierno? Esa es el vicio y parte de la propaganda que se ha hecho. Entonces, la investigación, lo que uno ve a simple vista, ¿no? La observación. Sí, pero ¿eso los hace culpables? Lo que uno encuentra es las respuestas a eso. La respuesta es, ¿lo hace porque es tonto? ¿Lo hace porque es ingenuo? ¿Lo hace porque es muy bueno y entonces amor y paz para todos? ¿O por qué lo hace? Esa es, digamos, la hipótesis. Tu premisa. De ahí partes. Sin acusar, sin decir es culpable o inocente, pues porque no es el rol de un periodista, sino descubrir qué hay detrás de esto. Escucho lo de 2020 de la DEA, continúo investigando, voy cruzando información, hablo con testigos directos en años diferentes. Mis primeros contactos directos con los testigos que estuvieron ahí presentes en el 2021, 2022, 2023 e inicios de 2024. Corren mis investigaciones de esta forma en personas totalmente diferentes, en ciudades totalmente diferentes, y sus testimonios se concatenan entre sí. Eso es lo que se hace en investigaciones de crimen organizado. O sea, coinciden, hay coincidencias. Sí. No hay contradicciones, hay repetición de nombres, hay repetición de circunstancias. Y después tenemos lo que es el peso de un testigo ya acreditado en Estados Unidos, ¿no? No es que sean testigos de a ti te digo una cosa y allá digo otra. No. Lo mismo que dijeron en la PGR, lo mismo que me dijeron a mí, son cosas que ya habían dicho. No son, ahora me invento esta historia, ahora porque hay que golpear al presidente en turno. No, estamos hablando que Sergio Villarreal lo había dicho desde el 2010. Aquí la pregunta es ¿por qué el gobierno de Felipe Calderón no hizo nada al respecto? Esa es la pregunta, entre otras. ¿Lo sabían? Lo sabían. Yo hablé con una persona que ocupaba una posición en la PGR de decisión, una posición prioritaria. Hablé con esta persona en el Hotel Presidente en Santa Fe en 2022.
después de haber recolectado esa información, después de haber entrevistado a Nicolás Mollinedo, porque entrevisté que es a Nicolás otra de las personas que aparecen de los personajes en el fundamentales en la trama de la recolección de recursos ilícitos. En la entrevista que él me da en 2022, ¿qué dice? como él no sabía lo que estaba investigando, pues se descoce, dijéramos, literalmente hablando, coloquialmente hablando, habla de su relación con Mauricio Soto Caballero, otro integrante fundamental en esta red de complicidad para hacer llegar el dinero al cártel de Sinaloa. Habla que los que dos... fue candidato en algún momento, Mauricio. Sí, y que perdió, ¿no? Que fue detenido por la DEA, que confesó ante la DEA, Mauricio, sí, yo recibí el dinero, sí lo canalicé a través de Nico, sí el dinero fue ocupado en el 2006. Yo hablo con Nicolás y él habla, sí, Mauricio y yo éramos inseparables. Dice el presidente, yo no conozco a Mauricio, pero qué extraño. Lo que dice Nico es que se conocían también, que Mauricio le dio tarjetas de crédito American Express sin límite de crédito a José Ramón López Beltrán, que es el hijo del presidente. O sea, o se conocían o no se conocían. Después de que sale el escándalo de ProPublica, Insider Crime y mi columna, que hablan de estas relaciones ilícitas, Nico se pone a dar entrevistas y es una joya. Porque niega todo. Lo que a mí sí me había reconocido. Entonces es ahí cuando dices, a ver, los narcotraficantes a quien yo entrevisté durante más de 4 años, ninguno se contradijo en su versión, todos se mantuvieron. Pero Nico me cuenta una historia cuando no se sabe investigado y cuenta otra cuando... Entonces ahí está la mentira. ¿Por qué tiene que mentir Nico? Ahora, si las cosas son como son, no tienes que mentir. Nico nunca confiesa haber recibido dinero por parte del crimen organizado. De que Mauricio sí era una pieza fundamental en la campaña. Y en las entrevistas que después da, dice que casi ni lo conoce. Que después de 2006 no se volvieron a ver. En la entrevista que te da a ti, sí acepta lo de las tarjetas de crédito. Y acepta su relación con Mauricio en la campaña del 2006 y el 2012. No solo eso. Él era tan cercana a la relación de ellos dos con López Obrador que hay un diálogo entre los tres. Y está en el libro porque lo tengo grabado, lo de Nico, por si alguien quisiera dudar de esto. Tan es así que él no ha salido a desmentirlo porque está grabado. Él dice, entre los tres decidimos crear Morena. Y habla como Nico y Mauricio se van al Zócalo y empiezan a recolectar firmas y toda la estrategia para crear Morena. Ese es el vínculo muy importante, que Nico después quiso negar, pero que está escrito en el libro. Y que tienes los audios de esa conversación. Los tengo. Como tienes los audios de todas las conversaciones, supongo que son entrevistas grabadas. Es correcto. No solamente por intercambio. No. Yo lo que decidí, y ellos lo sabían, mis testigos lo saben, están las entrevistas grabadas. Ahora, ¿eso prueba algo? Es decir, cuando a ti te dicen, ¿dónde están las pruebas, Anabel? No todo es supuestos, no todo es elucubración, ¿dónde están las pruebas? De nueva cuenta, están las declaraciones ministeriales que tienen una prueba. No son invenciones. No es que alguien de pronto, pobrecito Andrés Manuel, está terminando su gobierno y hay que inventarse esto. No. Lo que hay las pruebas es que estos hechos ocurrieron, que hay testigos que lo dijeron no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, que hubo impunidad al respecto y que esta impunidad permitió que esto se repitiera en 2012 y en 2018. Repito, un testimonio es una prueba testimonial y estos testimonios, lo que me dijeron a mí, ya se lo dijeron al gobierno de Estados Unidos, que está haciendo su parte. Y en su momento dices al gobierno de México también. Primero el gobierno de México. En el caso de Villarreal, primero el gobierno de México y después ya cuando es extraditado a Estados Unidos. Ahora, no hay una sola prueba, evidencia, pues, que fue lo mismo de lo que se habló en el juicio con García Luna. No hay un video, no hay una foto, no hay un audio, no, todo se desprende de testimonios de testigos protegidos. Es como el caso de narcotraficantes redimidos, digamos, ¿no? Es como el caso, por ejemplo, de la Guerra Sucia. Es como el caso de la masacre de los nazistas a los judíos. Es como el caso de estos cold case, donde por desgracia, seguramente si en ese momento, en el 2010,
la PGR hubiera decidido hacer su trabajo y no hacerse pato, habrían encontrado pruebas, tal vez todavía videocámaras, algún tipo de rastro, por ejemplo, de las facturas de la camioneta que Sergio Villarreal compró para López Obrador para que de Gómez Palacio se llevaran los $500,000 con el general Audomaro, etcétera, etcétera. Habría pruebas. Pero como ya pasó tanto tiempo, lo que queda son los testimonios. En la trata de personas, tienes el testimonio de la víctima. En la violación, por ejemplo, en los casos terribles por ejemplo, de Boston, como la arquidiócesis, como sacerdotes de la arquidiócesis de Boston violaron niños. Hay personas que ahora adultas están presentando estas acusaciones. ¿En qué se basan? No hay fotografías? Pruebas, no hay evidencia. Hay videos, hay cartas, hay ¿qué cosa? Hay el testimonio y el testimonio que se concatena con una serie de realidades. Estamos hablando en estos casos de testimonios de víctimas. En estos casos estamos hablando de testigos protegidos que quieren hacer cualquier cosa y que muy probablemente dirían cualquier cosa para salvar su pellejo. La diferencia entre el sistema penal en México al de Estados Unidos y al de Italia, por ejemplo, que lo conozco muy, muy bien, es que esos testimonios pasan por un montón de filtros. Pasan por un montón de corroboraciones. Por ejemplo, o sea, no puedo llegar yo y decir yo vi, yo oí, yo... Sale peor, les sale peor. Les sale peor. Les sale peor. Por ejemplo, tú encontrarás cómo Alfredo Beltrán Leiva fue sentenciado a cadena perpetua. La Barbie, Edgar Valdés Villarreal, que había querido colaborar, equivocó o siguió traficando pese a que estaba colaborando y tiene una cadena de décadas de cárcel. Es decir, no es aquí me cuentas lo que yo quisiera oír y entonces te despacho, no te preocupes, 5 años de cárcel. No, no es así, porque además está el Ministerio Público, está la Fiscalía y está el juez. Hay una serie, el sistema penal es totalmente diverso. Por desgracia en México, y es parte de lo que ayer yo creo que a todos los candidatos les faltó decir, cómo se requiere una reforma donde el Ministerio Público sea una entidad totalmente independiente y donde la ley de delincuencia organizada sea totalmente diversa y pueda imitar el rigor del sistema italiano y del sistema estadounidense. Tú publicas algo hasta que estás completamente convencida de que es cierto. Es decir, tú das por cierto todo lo que está publicado aquí, Anabel. Sí. No tengo duda. No tienes. No tengo duda. Yo en el 2006, en el libro Fin de Fiesta en los Pinos, publiqué que el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, tenía vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas. Incluso publiqué cuál era la mujer, que era su pareja sentimental extramarital, que le ayudaba a transportar el dinero. El gobernador me denunció por difamación. Él perdió el caso aquí en México. Está en prisión. ¿Por qué cosa? Por lo que yo señalé. Porque tengo una varita mágica, porque tengo una bola de cristal. No, porque tengo un método de investigación que me ayuda a llegar ahí. El caso de García Luna. Yo cuando publiqué lo de García Luna estaba 100% segura. Y hubo toda una serie de, lo entiendo, de actitudes escépticas de, a ver, ¿cómo es posible que directamente un secretario de Estado va a ir a la casa de un narcotraficante a recibir dinero? O sea, pues es que es de locos, ¿no? Y lo hacen. Y lo hicieron. Y está comprobado. Yo les declaro culpable por eso. De la misma manera que uno diría, ¿cómo es posible que López Obrador haya ido a esa reunión, a ese motel? Es una sola reunión Sí, de la que tú él recibió directamente, sí. De los otros canales para enviar dinero son diferentes. Pero dijimos, esa reunión para mí es importante. Porque había la duda, e incluso yo tenía la duda, porque una cosa es, ok, tantas campañas, no solo de presidentes municipales, gobernadores, puede llegar dinero del narco a través de gente como Nico o como Mauricio Soto Caballero, pero el candidato puede no saberlo, no forzosamente tiene que saberlo, ¿estás de acuerdo? No forzosamente. Puede ser beneficiado, puede hacerse a la vista gorda. Le damos el beneficio de la duda. ¿De dónde llegan todos estos billetes verdes, no? Pero dijéramos, a lo mejor piensa que alguien hizo una rifa, ¿no? Rifaron una camioneta y alguien pagó de esa manera. Pero en este caso,
López Obrador fue directamente a recoger el dinero de la misma manera y del mismo método que Arturo Beltrán Leiva hizo que García Luna fuera a recoger el dinero a la casa de Perisur. ¿Por qué ocurren estos encuentros? Que uno diría, ¿quién se presta a tal cosa? Porque el crimen organizado, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, necesita hacer este acuerdo directo. Yo no sé si a lo mejor mi subalterno me está robando. Era posible también. Sí. ¿Qué tal que si la Barbie, en vez de dar el dinero a AMLO, se lo daba a no sé quién o se lo gastaba? O el 19, u otros integrantes. Él necesitaba saber que lo recibía de mano a mano. Tan es así que por eso hubo diferentes llamadas telefónicas. Que eso sí hubo, al menos 2 llamadas telefónicas a lo largo de este periodo. Con Una el con Arturo, entonces candidato del 2006. López Obrador. Una Sí. con Arturo Beltrán Leiva en Nayarit en 2006 y otra con la Barbie en aquel evento de Pancho León en junio de 2006, ahí en la comarca lagunera.